Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Con la firma del decreto distrital 550, la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán marca el inicio de una transformación en el corazón de Bogotá. La actuación estratégica SIBO permitirá que este histórico territorio, que fue por muchos años el corazón productivo de la capital del país, honre su pasado y lo proyecte hacia un futuro creativo e innovador. Por eso, a continuación, le damos la palabra al señor alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial aquí al equipo del distrito, a nuestra secretaria de Planeación, a la secretaria de Hábitat, al gerente de Renovo, Carlos Felipe, a todo el equipo de Planeación. Nos acompaña también Edwin Chiribí, creo que parece haberlo visto. Está Juan Camilo González, en fin, muchos actores del equipo del distrito y también del sector, donde pues yo quise estar presente esta mañana con ustedes porque soy consciente de las implicaciones que tiene esta actuación estratégica para Bogotá. Es una actuación que la ciudad ha estado esperando porque es un hito, sin lugar a dudas, en lo que será una transformación. Cuando uno se pone a pensar aquellos momentos en que la ciudad ha tenido hitos de transformación importantes, como lo fue Ciudad Salitre, por ejemplo, desde que el entonces alcalde Virgilio Barco, en el proceso de recibir esos terrenos de la hacienda Salitre, y luego como presidente le dio impulso a esa transformación, es uno de los puntos de quiebre que ha tenido Bogotá en intervenciones urbanas en la ciudad. Claro, eso era una zona distinta, pero sin lugar a dudas marcó un hito importantísimo en lo que es la Bogotá de hoy y también en lo que queremos que sea la Bogotá del futuro, en términos de cómo se concentran allí desarrollos de vivienda, de comercio, cómo se trabaja en el espacio público, cómo se garantiza, en cierta forma, una transformación de la ciudad pensada alrededor del ser humano, de las personas, en cómo las personas pueden encontrar allí realmente no simplemente una solución de vivienda, sino una solución de ciudad, de cómo van a encontrar todas las herramientas que esperan de la ciudad, de oferta de vivienda, de comercio, de educación, de salud, de actividades culturales, entre otras cosas, y deportivas. Entonces, lo que significa SIBO, también creo yo, es un hito de lo que será un espacio que históricamente fue muy importante para Bogotá por lo que representó en términos económicos para esta ciudad, esa zona industrial, donde de los años 50 hasta hace pocos años tenía esa presencia importantísima de un activo estratégico en términos económicos por la presencia allí de empresas, de industrias, de bodegas, de diferentes actividades económicas que impulsaron el desarrollo económico y el empleo de esta ciudad. Pero con los cambios que ha tenido la ciudad y la región, pues fue teniendo obviamente, de cierta forma, una transformación y un uso menor y distinto. Entonces, la expedición de esta actuación estratégica marca un antes y después, creo yo, para esta ciudad desde ese punto de vista. Yo le agradezco a todo el equipo que hizo el esfuerzo de avanzar en materializar esta apuesta del POT y cumplir esta apuesta y de esa forma lograr, repito, abrir una nueva etapa en la historia de nuestra ciudad. Y a partir de ahora, pues queremos que trabajar todos juntos para que se materialice lo que está en ese decreto, para que se haga realidad, para que logremos que la ciudad muestre allí también un ejemplo de cómo puede ser un desarrollo de una zona, digamos, una recuperación, una intervención de una zona que tuvo esas características, pero que ahora va a tener otras características como seguramente Carlos Felipe ya mencionó. Estamos hablando de una zona de más de 540 hectáreas en total entre Puente Aranda y Teusaquillo, que eso pues es una intervención realmente importante pensada desde el punto de vista de dónde está eso en la ciudad. A uno le pueden decir los desarrollos como los que han tenido, por ejemplo, zonas como Lagos de Torca, que son importantísimos, que son otro hito también importantísimo de lo que es la transformación de esta ciudad, pero obviamente las dimensiones de Lagos de Torca en esa zona es muy distinto a hablar de 540 hectáreas aquí, donde estamos, y una intervención de esas dimensiones, una intervención que vaya a tener, esperamos, cerca de 35.000 viviendas, lo
cual va a llevar a que más de 100.000 personas ojalá terminen viviendo en esta zona, y eso nos ayude también a tener una recuperación de estas zonas. Eso es parte fundamental de cómo se recupera también un espacio, es que la gente pueda vivir en él, porque aquellas zonas donde la gente solamente lo ocupa para trabajar y de resto se desplaza, pues son zonas que terminan teniendo unos momentos, digámoslo así, muertos durante varios días a la semana y varias horas a la semana. Cuando hay 100.000 personas, y es la apuesta aquí, viviendo en esta zona, esto va a tener mucha vida. Va a tener una intervención en el espacio público extraordinaria, equivalente pues a tal vez 5 o 6 veces la Plaza de Bolívar, más o menos. Eso también es bien importante, porque va a ayudar a mejorar este entorno. Entonces, y además tiene la posibilidad de tener un sistema de transporte que cada vez conecta mejor a la ciudad, y que aquí va a tener no solamente lo que tiene que ver con el Regiotram a futuro, sino también obviamente las troncales de Transmilenio, y va a beneficiarse de obras que estamos haciendo que tienen que ver con el metro, que tienen que ver con también Transmilenio, la prolongación obviamente de la red de Transmilenio, incluida lo que será la calle 13, terminará teniendo un impacto acá, porque en parte esta zona tuvo históricamente lo que tuvo de importancia económica por la conectividad que tenía y por tener la presencia del corredor férreo, de la calle 13, de las Américas. Entonces eso va también con las intervenciones que estamos haciendo y que van a hacer en los próximos años, va a permitir que esto que estamos haciendo tiene también el beneficio de tener buena conectividad. Entonces, gracias a todo el equipo, gracias a todos los que participaron en este esfuerzo, y como les decía, el reto ahora es hacer realidad esto. Un componente importante que ya habíamos dado como un paso importante en la materialización de CIBO es el campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya arrancó, que además, aunque no hemos contado en detalle, tenemos ya cooperación internacional que nos está ayudando en lo que será ese campus, cooperación coreana, cooperación japonesa, que nos va a ayudar muchísimo en los próximos años a garantizar que se cumple el objetivo de tener ese punto clave, ese hub de innovación y de compartir experiencias con emprendedores que le apuestan obviamente a la economía digital. Entonces, gracias a todos, felicitaciones por este paso, y ahora a contarle a Bogotá esto en detalle, qué significa, qué va a hacer esto para Bogotá y cómo es un punto clave en la historia urbana de nuestro territorio, que va seguramente a marcar la diferencia para muchos en términos de calidad de vida, de empleo, de actividad económica y de tener una buena ciudad para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. A continuación vamos a invitar a nuestras secretarias de Planeación, Úrsula Ablanque, a nuestra secretaria Vanessa Velasco de Hábitat, a nuestro gerente general de Renovo, Carlos Felipe Reyes, para hacer la firma oficial de este decreto 550, o la firma simbólica más bien de este decreto que ya fue firmado. Vamos a hacer esta firma para que quede la foto oficial de esta adopción de este sueño llamado CIBO. Un aplauso, por favor. Vamos a darle la palabra al gerente general de Renovo, Carlos Felipe Reyes. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos, nuestras secretarias. Queríamos hacer el balance no solamente del potencial que ha mencionado el señor alcalde, sino de las acciones que vendrán a continuación para materializar el modelo urbano en el cual se trabajó durante más de año y medio en la formulación de esta actuación estratégica.
Lo primero es reiterar lo que mencionaba el alcalde. Estamos en el corazón de Bogotá, en el corazón geográfico de la ciudad, en mayor proximidad a las distintas aglomeraciones y los centros urbanos. Además, el punto de llegada de Regiotram, de 3 troncales de Transmilenio, un espacio urbano que ofrece todas las oportunidades para la inversión y para el desarrollo inmobiliario. Cibo es además una zona... Voy a dar pie. No hago acá mejor. Es una zona que, según la formulación del decreto 555 de la actuación estratégica, permitirá la llegada de 35.000 viviendas en los próximos 15 a 20 años, con el potencial de generación de 159.000 empleos, más de 545.000 metros de espacio público, un elemento fundamental para garantizar ese modelo urbano. El espacio puede transitar de 3.500 a 16.700 árboles, 39 kilómetros de ciclorrutas proyectadas y más de 8 kilómetros de corredores comerciales. Ese es, digamos, el potencial agregado que tiene la zona. Pero adicional, y ya lo mencionaba el alcalde, estamos en una zona donde hay obras de valorización, el campus de Ciencia y Tecnología, la reforma de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, vida urbana en proximidad, Arbo ya tiene presencia en la zona industrial, bodega piloto y es un ecosistema de creación que ya empieza a ocurrir, así como industrias audiovisuales como MediaPro y Televideo que ya están emplazadas en la zona y que ya le empiezan a dar esa vida urbana que hemos pensado desde el modelo de ocupación. Sin embargo, la formulación es solo el inicio de un proceso que debe arrancar a partir de la firma del decreto y por eso queríamos aprovechar este espacio para mencionar 10 acciones que una vez formulado el decreto empiezan a ocurrir en la zona y en la cual debemos trabajar no solamente desde la empresa de renovación urbana, sino como un ejercicio de articulación de toda la administración distrital. El primero de ellos, y es, digamos, un elemento habilitante de la zona, es la transferencia de derechos de construcción. Este es un proceso que no solamente beneficia lo que pasa en la zona industrial en términos de desarrollo, sino en el suelo, en zona generadora, es la principal vía para garantizar la conservación ambiental en la reserva Thomas Barner-Hammem y en los cerros orientales y en la ronda del río de Bogotá. Este es un decreto que fue emitido en la administración anterior, que empezó con el proceso de vinculación de distintos propietarios de suelo en la Barner-Hammem, pero que en este momento, con la emisión de un nuevo decreto, nos va a permitir iniciar con la primera subasta de certificados anticipados en los próximos meses, un trabajo que hemos hecho además de la mano de Camacol y de los distintos actores para garantizar que ese requisito para el licenciamiento en esta zona empiece a dar frutos desde las próximas semanas. Lo segundo es algo que ha sido tradicional en los procesos de renovación urbana de la ciudad y es que como se fondean con cargas urbanísticas requieren un proceso quizás largo de gestión social y predial antes de empezar a ver materializadas las obras. Para poder lograr victorias tempranas y anticipar ese modelo urbano, estamos estructurando también de la mano de la Secretaría de Hábitat, de la Secretaría de Planeación, la primera titularización del impuesto predial futuro en Colombia. El instrumento TIF, un instrumento que han intentado las ciudades de Barranquilla y Medellín hasta ahora, pero que no se ha podido lograr ni en Bogotá ni en la región, ni en el país, y que estuvo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo como una de las vías para poder anticipar los beneficios que ofrecen estos desarrollos inmobiliarios. Hay una visual del tipo de espacio público que se quiere fondear con esta alternativa y esta herramienta en los próximos meses. Lo tercero es aprovechar las obras de valorización para hacer activaciones de espacio público. Son más de 8 kilómetros en Cibo de obras de valorización que se están concretando en esta administración y el objetivo es que ese nuevo espacio público, a través de diferentes herramientas, empiece a ser activado para que la comunidad empiece a tomar control de la zona de manera activa. Sigamos. Lo cuarto y muy importante también en la experiencia internacional es poder atraer inversión privada ancla, catalizadora, que empiece a reflejar el modelo urbano. En este momento, señor alcalde, hemos firmado acuerdos con 7 desarrolladores en la zona y muchos más se están vinculando y el objetivo es anticipar inversiones para que esa vida urbana que queremos que empiece a pasar se dé desde los primeros momentos de la actuación estratégica. Lo quinto es activar el programa de reuso de edificaciones en la zona industrial. Esas fachadas industriales tienen un gran potencial de ser, digamos, la entrada de esa vida urbana nueva, como ha pasado en muchas ciudades del mundo,
y el programa de reuso de edificaciones que de la mano del Instituto Distrital de Patrimonio, de la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Cultura iniciamos el año pasado, que en el centro ya tiene 80 edificaciones registradas y más de 100 desarrolladores que se están vinculando para buscar cerrar negocios. Queremos abrir esa nueva vía en la zona industrial para lograr conservar las fachadas industriales y aprovechar un elemento que está contenido en el decreto, y es que si se mantienen y se reusan las fachadas, se permite una mayor edificabilidad para el desarrollo inmobiliario. Sigamos. Ejemplos como Dumbo en Nueva York, en Brooklyn, como el Matadero en Madrid, o como la bodega Confama en Medellín, que ha sido también un ancla para la activación de la zona de la ciudad, son ejemplos de lo que podemos lograr en este nuevo proyecto. Así como tenemos incentivos al reuso, tenemos incentivos a las certificaciones de sostenibilidad. El objetivo es que todo nuevo desarrollo inmobiliario en esta zona recoja estas certificaciones, y es también un incentivo para mayor edificabilidad que está contenido en la norma. Lo séptimo, y quizás lo más importante, es que todo este proceso, como se ha hecho no solamente desde esta fase de formulación, sino desde los orígenes de la actuación estratégica y en el proceso del POT, involucre un diálogo social permanente. Todo nuestro equipo de participación tiene una presencia activa en el territorio que no se agota solo en la fase de formulación, sino que debe continuar con los distintos actores, con un conocimiento ya mucho más granular de la zona, y que también permite elementos como la vinculación de propietarios interesados para que vean el potencial normativo que les ofrece esta actuación estratégica. Lo octavo y fundamental, articular a las diferentes entidades distritales para optimizar todos los procesos de trámites y también para coordinar inversiones públicas. El modelo establecido en la actuación estratégica no solamente se financia con cargas urbanísticas, no solamente se financia con instrumentos como la titularización de impuestos futuros, también requiere la movilización de distintos proyectos de ciudad de esta administración y de las siguientes para poder materializar el modelo urbano en términos de equipamientos, de nuevo espacio público, de movilidad. Desde el rol de Renovo, y es un trabajo que se viene haciendo también de manera granular, es la identificación de dónde están las mayores oportunidades de suelo para trabajar con los propietarios y fomentar el englobe, que es un elemento fundamental. Esta es una zona que, a diferencia de muchos otros espacios urbanos, simplifica el ejercicio de hacer englobes de manzanas en la medida en que se tiene un menor número de propietarios. Muchos propietarios además no son residentes en la zona, sino empresarios, dueños de antiguas bodegas que quieren y tienen el propósito de vender. Entonces, parte del trabajo de Renovo ha sido hacer un ejercicio calle por calle de buscar esas oportunidades de englobe para poder ofrecerlas y acompañar al sector en ese proceso de gestión social y predial, que es quizás el centro de lo que debe hacer una empresa de renovación urbana. Y por último, garantizar que todas estas apuestas permanezcan en el largo plazo. Durante el Día Mundial de las Ciudades que se desarrolló liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, muchas de las personas que vinieron, por ejemplo, Peter Bishop nos mencionaba que más allá de cualquier marco normativo, más allá de cualquier fórmula que amarre proyectos como este, lo importante es que durante los años de la administración se logren dejar hitos concretos que generen la apropiación necesaria en todos los actores para poder movilizar esto en el largo plazo. El elemento central de una actuación estratégica es lo que se denomina un ámbito cerrado de reparto. Eso quiere decir que todo el recaudo de cargas urbanísticas se debe gastar en la misma zona de la ciudad, y con esa inversión pública y la administración de esa inversión pública buscamos movilizar para que esta apuesta se dé y sea sostenible en el tiempo. Ese es el objetivo de esta actuación estratégica, es el objetivo y el compromiso de la empresa de renovación y desarrollo urbano y de la administración distrital en su conjunto, poder materializar un modelo urbano que en una gran centralidad ofrezca una vida para más de 100.000 nuevos habitantes y una actividad económica que movilice a la ciudad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues a continuación vamos a dar paso a una conversación que nos permitirá ampliar la perspectiva sobre lo que significa esta adopción y por qué es un paso trascendental en el desarrollo urbano de la Bogotá del futuro. Les vamos a pedir a nuestros panelistas que nos acompañen en la tarima. Ellos son la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, la secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque, el gerente regional de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol para Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiribí, y el gerente de Ingeurbe, Juan Camilo González, presidente de la Junta de Camacol.
Bueno, entonces parte de lo que queríamos en este espacio era no solamente presentar, digamos, los atributos de la actuación estratégica, las oportunidades, las acciones que la administración distrital va a realizar, sino tener la perspectiva de los diferentes actores que son fundamentales para el desarrollo de la pieza. Es por eso que queríamos hacer un panel haciéndole a los 4 invitados las mismas preguntas, y es, primero que todo, cuál es desde la perspectiva de cada uno, por qué esta zona tiene el potencial de ser el centro de un nuevo desarrollo de una nueva vida urbana en Bogotá. Le voy a dar la palabra para iniciar a Edwin Chiriví, quizás, para iniciar con la mirada del gremio sobre esta apuesta de ciudad. Bueno, muy buenos días para todos. Carlos Felipe, mil gracias. Un saludo a las secretarias, a nuestro presidente de Junta, Juan Camilo, también, a la doctora Natasha que veo por acá, y a Natalia de todo el equipo de planeación, Renovo y demás. Bueno, creo que con lo que has presentado hay un balance muy interesante, pero tal vez viéndolo desde el punto de vista de las oportunidades que describe para el gremio, obviamente encontrar las mejores ubicaciones de ciudad, con los mejores trazados viales, con la mejor posibilidad de conectividad, con la posibilidad de tener un desarrollo que pueda multiplicar 10 veces lo que actualmente se genera desde el punto de vista predial, describe una gran oportunidad. Pero quizás volviéndonos atrás algunos años en la historia y en la comunicación del gremio permanentemente, había estado el reto de cómo podemos revitalizar, desarrollar y tener piezas de ciudad integralmente bien desarrolladas. Y siempre estábamos en la conversación de poder identificar casos internacionales, identificar apuestas, quizás con un esfuerzo de capital inicial muy fuerte, que hacían que tuviéramos como un marco de ejemplos favorables para poder desarrollar este tipo de acciones, y en este caso las actuaciones. Y cuando nos dimos cuenta que definitivamente con la redelimitación o la nueva configuración de las actuaciones y la apuesta articulada del sector público y el privado que empieza a generar frutos, vimos que había un punto fundamental, y es quién puede entrar en este negocio. Quién puede entrar en un negocio, digamos, de la escala, de la magnitud, de la oportunidad que describe. Y creo que el ejercicio que han hecho desde el sector público ha sido fundamental desde el punto de vista de la creación de confianza. En esa creación de confianza, la participación de los actores, los empresarios, los fondos de capital, la financiación, obviamente el componente urbanístico, de infraestructura, hoy por hoy da, digamos, los réditos que permiten ver que tenemos en la ciudad una apuesta de revitalización, renovación o de redesarrollo de la ciudad a una escala realmente importante. 541 hectáreas que nos permitirán 35.000 viviendas en su modelación inicial, pues definitivamente al menos nos va a mover unos 3 o 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de la ciudad, y claramente se vuelve, cada vez que nosotros recibimos comisiones internacionales de qué oportunidades hay en Colombia y en Bogotá, siempre vamos a poder contar que hay una historia en construcción sobre una actuación tan relevante. Entonces cerraría diciendo confianza, articulación de los actores y un trabajo que hoy nos permite ya no solamente analizar el contexto internacional de buenos ejemplos, sino hacer de Bogotá un muy buen ejemplo de renovación urbana. Muchas gracias, Edwin. Secretaria Úrsula. Bueno, voy a intentar como no parafrasear todo lo que ya nos han estado contando hoy, pero quisiera iniciar diciendo que estoy muy emocionada. Yo sí creo que esto es un hito. Es una nueva manera de hacer ciudad, es una manera responsable de hacer ciudad, y pues quería arrancar felicitando al equipo de Renovo por haber sacado esta actuación estratégica adelante, que además nos llena de expectativa y de mucho trabajo, como mostraste en los 8 puntos que se viene de aquí en adelante para todos en la administración. ¿Por qué es un enclave importante o por qué es un lugar importante para que se dé esta renovación? Vimos en el video, pues es una zona histórica, industrial, con unas características de unas manzanas grandes, unas vías, unos perfiles de vías que permiten que pasen muchas cosas, que podamos incluir las ciclorrutas, que podamos incluir los 16.700 árboles, que podamos traer ese espacio público que había leído que eran 10 veces el Parque de los Novios, lo que estamos trayendo a espacio público. Entonces, aquí hay una gran oportunidad de transformación del territorio que no podemos dejar pasar. Y hay un componente que, más allá, digamos, de toda la figura que implica, de la renovación que esto implica, que me gustaría destacar, es el tema del reconocimiento a lo que ya había en el territorio.
tema de reconocer pues todos estos edificios con un valor patrimonial o un valor histórico, la posibilidad de traer el reuso como un jugador importante de esta habilitación de suelo, sí es una manera nueva de hacer ciudad, desde la comprensión del territorio, de entender la visión que hay o cuál era, digamos, la vocación inicial de ese territorio y poder trabajar de la mano de eso, pues nos ayuda a ser una ciudad que no es de molde, que no es una ciudad como una ciudad de desarrollo de cero, sino una ciudad que reconoce su historia y que trabaja con base en su historia. Entonces yo creo que aquí hay algo bien interesante, hay un trabajo, llamémoslo, de acupuntura urbana, un trabajo delicado que adelantó la empresa Renovo y que yo creo que va a volver esta zona, que ya más adelante creo que hablaremos de cómo es ese desarrollo y cómo se va a dar este desarrollo en la zona, pero nos va a dar para un lugar que no solamente va a repotenciar la industria, va a traer una industria, llamémosla 4.0 si eso existe, pero va a traer también cultura, va a traer también academia, va a traer vivienda, va a traer espacio público, conectividad, indudablemente está situado en el centro, en la mejor zona de Bogotá, con las 3 troncales, va a ser, digamos, una zona realmente conectada con toda la ciudad y yo creo que eso sí va a permitir que se resignifique un poco el mapa de Bogotá. Yo creo que esto va a poner esta zona nuevamente en el centro, no solamente físico como está hoy en día, sino como significativamente va a volverse una zona importante para todo Bogotá. Entonces yo creo que la presentación que ustedes hicieron habla por sí sola de la relevancia del sitio, pero la expectativa que tenemos y el entusiasmo con el que estamos recibiendo desde el distrito y arrancando a trabajar en todos esos 8 puntos que tú mencionas, pues es la tarea con la que nos quedamos todos. Súper. Secretaria Vanessa. Bueno, lo primero es felicitar a todo el equipo de Renovo, al equipo de planeación, Claudia, Natalia, de verdad, y por supuesto Carlos Felipe y Secretaria Úrsula. Yo creo que lo que nos están dando acá es un regalo, y es un regalo, por supuesto, de volver a revitalizar el corazón de Bogotá. Y creo que en ese orden de ideas es muy interesante el tema de pensar no solamente en la revitalización urbana de la escala de los barrios, que también lo tenemos en el plan como sector hábitat, sino hablar de estas grandes piezas que se conectan a un ejercicio de revitalización más amplio. Yo creo que también el tema de pensar, cuando en el Día Mundial tuvimos la opción de conversar sobre Bogotá como ese referente internacional de un hub de vivienda y desarrollo urbano, pues es esto, es este tipo de proyectos que permiten justamente garantizar, y como lo decía el gerente, pues que lleve esta inversión privada para adelantar grandes proyectos de revitalización. Yo tal vez quería acabar señalando que, por supuesto, no solamente es un ejercicio interesantísimo de reconocer el centro de la ciudad y este potencial que tiene, sino que aprovechar para crear estos instrumentos y ponerlos a jugar de TIF, transferencia de derechos, pues va a ser muy interesante ver sobre la marcha cómo nos va a funcionar, y cuente, por supuesto, gerente, con su sector para que esto pase. Y también agradecerle muchísimo en ese ejercicio, ese punto que usted llama la Agencia de Desarrollo Urbano, ¿no? Que es articular a todas las entidades que tenemos que estar aquí presentes para que esto pase, pues cuente, yo creo que con la administración y con las entidades de su sector para que todos los servicios públicos estén aquí de la mano articulando en este espacio. Así que muchas gracias, y no, es un momento de fiesta, creo yo. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Juan Camilo. Bueno, muchas gracias, Carlos Felipe, y una felicitación, yo creo que especialmente a Renovo, pero como lo decía Vanessa, a todas las entidades. Sacar adelante una pieza de estas requiere de un esfuerzo, de cantidades de equipos, y pues hoy hay que celebrar eso. Y nosotros desde el sector privado también celebramos poder estar acá acompañándolos y poder haber hecho parte de todos los procesos de formulación, no solo de la actuación estratégica, de todo lo que se viene haciendo de los derechos de edificabilidad, que por fin va a permitir que la administración distrital tenga los recursos para revitalizar la reserva Thomas van der Hamen. Entonces hay una cantidad de esfuerzos que se han venido detonando de un trabajo conjunto que es súper importante. ¿Por qué es importante esta pieza? Yendo a su pregunta. Yo lo hablaría en los términos de los ciudadanos, que es lo más importante. Cuando uno habla con cualquier bogotano, sus 2 principales prioridades son movilidad y seguridad. Acá estamos muy cerca de grandes centros de trabajo. El centro, Salitre, la zona industrial de Puente Aranda. Y esta pieza puede darle la posibilidad
a miles de familias de vivir cerca a su trabajo, reducir sus tiempos de desplazamiento y tener una mejor calidad de vida. Y el segundo al que voy, y eso se ha venido dando alrededor de los corredores y los proyectos de renovación de la 13, se ha venido dando pues lo hablábamos hace unas semanas con el alcalde cuando empezamos las obras de urbanismo de Parque de las Américas, que está dentro de Cibo, y es que los bogotanos han venido pidiendo estar cerca a sus lugares de trabajo y han venido pidiendo estar acá. Puente Aranda era un mercado que no existía en términos de vivienda hace 5 años y hoy en día es uno de los mercados de vivienda de interés social más grandes que tiene Bogotá. Y eso responde a las necesidades de los bogotanos, especialmente a la necesidad de movilidad. Lo que es muy interesante en la actuación es que va a traer, gracias a la calidad del espacio público, gracias a mantener al reuso de esas edificaciones y volver esto un entorno que valora las edificaciones existentes, pero trae la vivienda, va a volverlo un entorno más seguro. Y eso solo se logra con buena arquitectura, con buen urbanismo, y eso es lo segundo que viene. Cuando podamos combinar, como decía el alcalde, unos espacios donde se trabaja con unos espacios donde se vive, vamos a tener calles iluminadas toda la noche, con peatones y personas caminando, haciéndolo amigable para que cualquier persona, cualquier madre cabeza de familia a las 9 de la noche no le dé miedo caminar sola volviendo del trabajo a su vivienda. Y ese es el cambio importante que se va a lograr con esto. Cambio que se ha venido trabajando, y quiero destacar otro gran beneficio de todo lo que se ha venido haciendo en la zona industrial en los últimos años, y es cómo la mayor oferta ha beneficiado a los compradores de vivienda. Nosotros tenemos uno de los proyectos, de los primeros proyectos sobre la 13, y salimos con vivienda de interés social de 40 metros. Y lo que empezó a pasar fue que salió otro competidor con una vivienda un poco más grande, después salió otro competidor con otra vivienda un poco más grande, después otro competidor con otra vivienda un poco más grande, y lo que ha hecho la oferta en todo este proceso es mejorarle las condiciones de los hogares a los compradores. Eso es lo que desde el gremio hemos venido pidiendo, que es un poco absurdo porque uno estaría más cómodo con menos competencia, pero cuando lo miramos desde el largo plazo y miramos lo que eso implica en términos de sector, de calidad de vida para nuestros clientes y lo que va y la ciudad que vamos construyendo lentamente, bienvenida a la competencia, y ojalá secretaria Úrsula y ojalá secretaria Vanessa nos pongan a competir más. En la medida en la que ustedes nos generen más suelo, nos habiliten más suelo, nos van a poner a esforzarnos cada vez más para ofrecer mejores condiciones, ver todas estas fachadas y enamorar a los compradores, porque cada fachada tiene que ser mejor que la que salió hace unos meses a ventas. Y eso es lo que nosotros desde el gremio queremos aportar, es traer innovación, traer competencia, poderlos acompañar en la creación de los instrumentos para que eso lleve a una mejor ciudad para los bogotanos. Súper, muchas gracias. La segunda pregunta es, dado este contexto, dado este potencial, ¿qué retos, qué trabajo conjunto, qué oportunidades le ven para que en el corto plazo, en estos 2 años que nos queda de administración, dinamicemos este impulso y logremos empezar a tener resultados? Bueno, Carlos Felipe, yo diría que hay un punto fundamental y es comunicar. No es tan sencillo a todos los grupos de interés llevarles las oportunidades que trae, digamos, la definición de una actuación estratégica y la puesta en marcha de la inversión que eso va a derivar en los próximos 2 años. Y creo que aquí el esfuerzo conjunto de empresarios, gremios, sector público y en general tratando de involucrar, como lo planteabas en tu presentación, a la comunidad en la discusión va a ser fundamental. Creo que en la medida que la actuación esté lo más apropiada por los grupos de interés existentes y futuros, yo creo que tendremos una actuación que se ejecute en los tiempos que tenemos previsto, que pueda canalizar cada vez más inversión y seguramente se enfrentarán algunos desafíos estructurales o más bien coyunturales a lo largo de todo el proceso, pero sin duda comunicar de manera efectiva yo creo que es una apuesta de garantía de éxito de este esfuerzo. Y lo segundo, lo mencionabas en los puntos, pero creo que para nuestro sector lo más importante es la continuidad, la visión de largo plazo. Hoy se compra suelo, se estructuran proyectos, se comercializan con una visión de 4, 5, 6 años, y creo que en la definición de los instrumentos que se está planteando, en la definición propia de la actuación y en la naturaleza de conseguir el capital para poder atraer la inversión que se requiere, pues vamos a necesitar que todas las acciones tengan señales claras de largo plazo, claras de continuidad,
claras del marco legal, por supuesto teniendo el operador urbano, que creo que es uno de los elementos que uno debería destacar de forma más contundente, y sobre todo la nueva relación del empresario con un operador urbano para transformar ciudad a esta escala, que quizás estaba un poco carente en la historia de la ciudad y en general en el país. Yo creo que ya la relación público-privada con este ejercicio va a mostrar que la naturaleza de participación del sector empresarial tiene unos tiempos, tiene unas dinámicas, tiene una naturaleza de confianza y una conversación distinta, pero que al final nosotros creemos que el residual de todo el ejercicio va a ser mejor ciudad, por supuesto más espacio público y todos los atributos, pero sobre todo una ciudad que atraiga capital institucional de gran escala para poder transformarla, que es creo que el gran desafío que tenemos. Muy bien, secretario. Misma pregunta. Bueno, aquí quisiera iniciar con algo que estamos trabajando desde planeación y que para nosotros es importante en estos procesos, y es que tengamos una estabilidad normativa. Nosotros venimos trabajando en dejarle, como dice Carlos Felipe, en estos 2 años que nos queda, un marco normativo que permita a quienes quieran participar en el proyecto poder participar con tranquilidad, saber que en las administraciones que vienen esto va a tener continuidad, además que esto no es de una administración más, sino de varias administraciones. Aquí tenemos proyecto por muchos años y muchas administraciones que tendrán que trabajar en este proyecto. Entonces, una de las prioridades ha sido para nosotros trabajar en esa estabilidad normativa. Y esa estabilidad pasa también por la simplicidad. Nosotros también estamos trabajando entendiendo que estos procesos de urbanismo nunca son sencillos. Yo aquí veo muchas caras de personas que sé que han trabajado desde la formulación, desde la ejecución de proyectos urbanos, y todos sabemos que detrás de todos estos procesos pues hay tiempo, hay dificultades, pero para nosotros el tema de la simplicidad y de la estabilidad normativa va a ser, queremos que sea una bandera de lo que vamos a dejar de legado a esta administración. ¿Y por qué creemos que esto es importante? CIBO, y ya me voy a ir como un poco a los retos que tú estás preguntando, CIBO se va a desarrollar de manera orgánica, es una manera distinta de desarrollo a lo que son los planes parciales. Los planes parciales son más, no quisiera decir borrón y cuenta nueva, pero sí hay un cambio de fondo en el territorio y que se hace en simultánea desde diferentes frentes. CIBO es un tema de transformación orgánica que se va dando, que van llegando los diferentes, las viviendas, va llegando el reuso, van llegando las obras y el espacio público que acompaña a esto, y todo esto pasa, no sé, como las piezas de dominó, cuando uno empuja una y empiezan a caer todas, así necesitamos que esto empiece a pasar, y esto solo pasa con confianza, y esto solo pasa con confianza entre sector público y sector privado, que podamos arrancar a trabajar juntos. Así como dice Edwin, aquí hay un tema también de comunicar y de contar bien cómo se va a hacer esto, pero esto, digamos, cambia un hito en la manera de hacer ciudad con respecto a los planes parciales. Y ahí es donde yo creo que está, digamos, mi reto, y es la figura del operador urbano. Nuevamente, para los que han hecho planes parciales, saben que el plan parcial o bien quedaba en cabeza del público, como fue el caso de San Bernardo, el plan parcial San Bernardo, o como tantos planes parciales de desarrollo quedan en cabeza del privado. Y quien estuviera en cabeza tiene que ir desde estructurar todo el proyecto, a acercarse a la administración, acercarse al acueducto, aquí nos acompaña nuestra gerente Natasha, a las distintas entidades, a gestionar toda la infraestructura y todo lo que necesita para poder habilitar el suelo. En ese sentido, pues quienes lo han hecho saben que a veces es una labor ardua, y el operador urbano entra como esa figura a mediar, a ayudar y a facilitar, a hacer esa conexión entre el sector público y el sector privado. Nosotros desde el sector público a veces delegábamos, o lo que venía haciendo los planes parciales, la norma, las reglas, y mire usted cómo lo hace. Aquí ya estamos haciendo como un 2.0 de lo que es la construcción de ciudad, y es esa corresponsabilidad que debemos tener como distrito, y ahí está el gran reto que tiene Carlos Felipe y que tiene la empresa Renovo. O sea, la empresa Renovo tiene que ser ese facilitador, ese articulador, y realmente esa intervención decidida que ya estamos en la madurez de tener desde la administración para participar en estos procesos, porque realmente el éxito de estos proyectos
no está en manos de uno ni en manos de otro, sino que requiere como trabajo conjunto, y yo creo que eso va a ser lo más interesante de este ejercicio. Yo creo que pues esto requerirá una gerencia, requerirá un trabajo especial, una articulación especial con toda la administración, pero el gran paso y el gran reto es este ya trabajo conjunto que debe haber entre el sector público y el sector privado para sacar estas ciudades. Gracias, secretaria. Secretaria Vanessa. Bueno, yo creo que aquí lo que viene es arrancar, como usted señala, gerente y la secretaria y Edwin, nuestro presidente de Camacol, Bogotá, en un corto y en un mediano plazo. Yo creo que en el corto plazo, este ejercicio del operador urbano articulando esfuerzos con lo que ya está en la Comisión Intersectorial del Hábitat, en la Comisión de Servicios Públicos, pues se vuelve un reto importantísimo para primer semestre del 26 y finales del 25 en el ejercicio de poner en marcha toda esa agencia del desarrollo urbano. Y yo creo que como Secretaría del Hábitat cuente con ello, como cabeza del sector de servicios públicos, para avanzar en todo ese ejercicio de poner en marcha esta puesta en escena, llamémoslo así, de toda la infraestructura que se requiera. El segundo tema tiene que ver, y esto también lo hacemos con planeación y con Hacienda, por supuesto, de pasar rápidamente para obtener estos avales necesarios para poner en marcha el TIF como tal, para poder utilizarlo como un instrumento para poder avanzar en el ejercicio de las obligaciones y de las obras que tengamos que acompañar para el ejercicio del desarrollo de la pieza. Y por último, tal vez importante, y me uno un poquito a lo que estaba señalando Juan Camilo, y es la necesidad de entender un poco más en el corto y en el mediano plazo lo que va a pasar con el ejercicio de la vivienda. Yo creo que en ese orden de ideas ya tenemos la priorización de oferta preferente y de ahorro para mi casa para que acompañe los dos temas, iniciación de vivienda en el 26 y 27 y por supuesto de aquí en adelante ojalá logremos que estos programas permeen para que superen la administración y por supuesto ahorro para mi casa para efectos de arrendamiento que acompañe vivienda. La meta que tenemos es un poquito ambiciosa pero interesante y es lograr la iniciación de alrededor de 1.300 viviendas 26 y 27 en Tevis y VIP, y para eso pues los desarrolladores cuenten con el apoyo de Hábitat a través del operador urbano, quien va a estar articulando todo este ejercicio, en particular de oferta preferente, de reactiva no aplica acá, pero sí oferta, reduce y ahorro para mi casa. Así que no, lo que nos viene es un trabajo fantástico a todos. Gracias. Bien, y Juan Camilo. Bueno, en la renovación el esfuerzo es como un orden de magnitud, es decir, 10 veces más que en el desarrollo, y lo hemos vivido y vamos a necesitar el acompañamiento de toda la administración distrital, desde los procesos de incorporación topográfica que a veces incluyen vías baldías que no tienen RUPI y de las cuales el distrito tiene que hacer apropiación, pasando por predios que en algún momento dejaron vacíos prediales que deben ajustarse, y ese es un trabajo complejo que hay que hacer de la mano entre el DADEP y Catastro. Un tema que no es muy visible, pero que puede alargar un desarrollo varios meses o incluso años, pero ya hay ejemplos que se han venido llevando a cabo en San Bernardo, en Parque de las Américas, donde de la mano de esas entidades, diferentes desarrolladores hemos sacado esos procesos adelante. El segundo es la comunicación que mencionaba Edwin, y la comunicación, yo me refiero entre generar puentes entre los diferentes actores, propietarios que quieren salir de su tierra, porque ya la industria que tenían ahí dejó de ser óptima y quieren dejar de estar allí y ceder su suelo para un desarrollo. Propietarios que quieren quedarse, industriales o compañías de servicios, que en muchas de estas edificaciones hoy en día tenemos call centers, que quieren quedarse y que les preocupa qué va a pasar en el intermedio. Y esa convivencia entre los industriales, los servicios y la vivienda en ese proceso pues es fundamental, y es importante que ustedes como administración distrital nos acompañen en ese momento y generen los puentes necesarios para que eso fluya bien. Y un tercer gran reto que tenemos es que gran parte de esta pieza está en grandes servicios metropolitanos. Y grandes servicios metropolitanos, el área de actividad tiene dos retos. Uno que hemos venido superando con ustedes, que es la transferencia de los derechos de construcción. Pero el otro es que
al menos el área construida o el 0.8 del área del predio tiene que permanecer en uso industrial o dotacional. Y acá pues hemos tenido un reto porque además se llama grandes servicios metropolitanos, pero servicios no está dentro de lo que puede permanecer. Y en una ciudad en la que, como mencionaba el alcalde, la industria lentamente ha venido saliendo en un momento coyuntural nacional en el que muchos de los usuarios de los equipamientos dotacionales, entendidos como salud y educación, han venido sufriendo, es complejo encontrarle usuario a esa edificación. La Secretaría de Planeación nos ha venido ayudando mucho con todo el marco normativo adecuado que ha venido ajustando para superar esos retos, pero ahí tenemos un reto importante que tenemos que ver cómo entre administración, desarrolladores, propietarios de suelo y al final usuarios finales vamos a superar. Y creo que al final se trata de eso, de generar los puentes, porque estoy seguro que con los puentes adecuados vamos a encontrarle los usuarios a esos metros cuadrados que tenemos que dejar en esta área de actividad. Bueno, pues muchas gracias a las secretarias, a Edwin, a Juan Camilo. Yo creo que para los equipos de Renovo que quedaron muy cansados con la expedición del decreto, el titular es que esto solo comienza, que en el corto plazo tendremos 2 innovaciones urbanas, no solo a nivel de ciudad, sino a nivel regional, que es la activación de los certificados de construcción y la posibilidad de titularizar el impuesto predial futuro como elementos que dan en este espacio además una punta de lanza hacia innovaciones urbanas que por mucho tiempo se han hablado y que se logran materializar en esta administración. El reto de comunicar, escalar la comunicación, escalar la colaboración, y por eso cuenten con Renovo y la empresa de renovación y desarrollo urbano para materializar esos propósitos. Así que muchas gracias a todos.